Hermanos, compartimos la palabra de Dios de este día domingo, este mensaje alentador que Dios nos da y sobre todo de ver a Jesús que también pasa por la tentación, pero Él vence, el mal se retira. Cuando Jesús habla al demonio con la Sagrada Escritura, cuando Jesús va a recordar que es necesario que nosotros estemos unidos a Él para pasar por los momentos de prueba, y nos va a recordar que para encontrarnos con Jesús hay que hacer silencio, para encontrarnos con Jesús hay que ser humildes, para encontrarnos con Jesús hay que volverse a Dios. Compartimos el Evangelio de este día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el palacio, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a recordar que Jesús actuaba siempre guiado por el Espíritu Santo. Él es Dios y el Señor pues tiene esa sabiduría pura, esa sabiduría celestial, santa, quien va a mostrarle que está bien y que está mal, quien va a mostrarle a Jesús cómo actúan las fuerzas del mal sobre el mundo. Y al igual que todos nosotros somos tentados, Jesús pasa por la tentación. Recordamos que Jesús es Dios y hombre verdadero. Por eso también Él sintió hambre, sed. También sintió el dolor por la pobreza humana. Sintió compasión al ver tanta necesidad. Y este texto nos va a relatar a nosotros cómo Jesús, antes de iniciar su predicación, pues va al desierto, va al silencio, va a comunicarse con el Padre, va a entrar en actos de penitencia, porque la disciplina ascética fortalece la voluntad y nos hace escuchar rápidamente la voz de Dios. Aquí cabría recordar aquella famosa frase de Pascal: yo amo la pobreza porque Él la amó. Y ojalá que también nosotros podamos decir: yo amo la penitencia porque Jesús ayunó, porque Jesús hizo penitencia. Y ojalá que nosotros recordemos que, al igual que las demás religiones, la penitencia o el ayuno es un acto cristiano y es un acto que en las demás religiones se practica, que significa renuncia, que significa purificación, que significa expiar los pecados. Nosotros como cristianos tenemos que expiar los pecados. Cuando nosotros hablamos de confesarse, hablamos de unos pasos para confesarse, y entre uno de ellos está el propósito de enmienda. Y yo creo que nosotros en la vida tenemos que enmendar los errores, enmendar los pecados, tenemos que enmendar con la familia la mala comunicación, el descuido, y así mismo tenemos que enmendar como cristianos, traslucir la imagen de Cristo, porque muchas veces desdecimos del nombre cristiano, desdecimos de Cristo por nuestras acciones, y es necesario que recordemos que Cristo pasa por el desierto para recordarnos que tenemos tentaciones y que tenemos que entrar también en actos de amor, de penitencia, de purificación, del perdón. Fíjense, apreciados hermanos, entonces como el texto bíblico va a recordar
que Jesús pasa 40 días ayunando. El ayuno trae como beneficio fortaleza del alma. Y el ayuno trae como beneficio afinar el oído para escuchar a Dios. El ayuno es una práctica cristiana que nos invita a tener dominio del cuerpo, que nos invita a renovarnos interiormente y agudizar el oído para escuchar al Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que es gozo, que es amor, que es hermoso, que es bueno y que nos va a ayudar a vencer el mal, porque cada uno de nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, hablar con el Señor, volvernos a Dios, y también vamos a necesitar el limpiarnos, el purificarnos, el luchar contra las fuerzas del mal. Y al mal se vence con el bien, no con mal, hermanos. Ojalá que tengamos esto. Y la iglesia nos va a recordar que es necesario, así como Cristo tuvo hambre, tener hambre por la salvación del mundo, tener hambre de alimentarnos de Cristo, tener hambre de escuchar la palabra de Dios. Y Cristo nos va a recordar que Él siente hambre después de ofrecer por el mundo el ayuno más largo, 40 días. Esta es una de las prácticas muy rigurosas, de gran exigencia, donde agua es lo que se tomaba, y en el desierto se corre el riesgo de la deshidratación, se corre el riesgo de el estar solo, de deprimirse, pero Él estaba con el Padre. Y esta es la gran enseñanza, estar con el Padre, invocar al Padre de los cielos, tener los ojos fijos en el Padre. Qué bonito esta enseñanza para nosotros, fijos en el Señor, que espera tanto de nosotros. Dice el texto que Jesús se dejó tentar por Satanás, pero ¿Satanás tentó entonces a Jesús? Ciertamente que sí. La pregunta que nos hacemos, ¿cuántas veces? Según Mateo capítulo 4 fueron 3 veces, pero la gran realidad es que hubo muchos momentos donde el demonio tentó a Jesús, como también en la vida nuestra vamos a tener muchos momentos de ser tentados. Somos tentados con la autosuficiencia, somos tentados cuando nosotros decimos, a mí nadie me ayuda, yo no ayudo a nadie. Somos tentados cuando nosotros decimos, ¿para qué confesarnos con otro hombre igual que yo? Somos tentados cuando nosotros dudamos, cuando nosotros caemos en los pecados de la concupiscencia, de los ojos, de la carne. Somos tentados porque el demonio busca los momentos más débiles. El momento más débil que Jesús estuvo físicamente, humanamente, históricamente, fue después del ayuno. El momento que usted y yo estemos más débiles, allí va a tentarnos. Cuando estemos solos, cuando se nos muere un ser familiar, cuando esté enfermo alguien, cuando nos sentimos entonces señalados, cuando estemos deprimidos, cuando pasamos por momentos de soledad fuerte. Entonces allí el demonio se mete con pensamientos de perversidad, de desquite, de violencia, de suicidio, pensamientos de alejamiento de los demás, de sentir rabia hacia los otros, de echarle la culpa a los demás. Hay muchas tentaciones, por eso es necesario que nosotros podamos invocar al Señor para hacer penitencia sincera, primero para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras virtudes, conocer nuestras posibilidades, nuestros defectos. Los antiguos decían, conócete a ti mismo. Debemos conocernos espiritualmente, si somos fervorosos, si somos enérgicos, si tenemos buena voluntad. Si no, hay que trabajar la voluntad, hay que trabajar entonces la ascesis, el sacrificio, y darnos cuenta que ciertamente necesitamos profundizar en ese acercamiento, pero nos fortalecemos precisamente allí con la oración, con el ayuno, nos fortalecemos en la amistad con Jesús, en la amistad con el amigo, y ese momento va a ser un momento de crecimiento, de alegría. Dice el texto sagrado que Jesús se dejó tentar por Satanás, y él vivía allí entre animales salvajes. Él estaba allí entre la crueldad, entre los irracionalistas o los animales. Dice, los ángeles le servían, lo animaban.
Yo creo que tenemos que pedirle a los ángeles de Dios que nos ayuden. El Padre Pío decía que tenemos que pedirle mucho al ángel de la guarda, encomendarnos para que Él nos auxilie, pedir el favor, rezar la oración al ángel de la guarda, invocar su auxilio, su ayuda. Y finalmente nunca podemos olvidar que Jesús comienza su evangelización luego que Juan el Bautista es arrestado. Luego que ya para Juan el Bautista, arranca Jesús, arranca invocando al Padre, proclamando que ha llegado el reino de Dios, la necesidad de la conversión, diciendo se ha cumplido el plazo. Y hermano, esta frase tiene que llamarnos la atención, porque si Dios nos dice, oye, se te ha cumplido el plazo para convertirte, el plazo para servirme, se ha cumplido el plazo para entrar en una vida santa, y tú no la has aprovechado y yo no la he aprovechado, entonces tiene que hacernos que reflexionar muchísimo. Antes de que se acabe el plazo nuestro, tenemos que honrar al Dios vivo, tenemos que hacer actos de amor y de caridad, porque Cristo ya no nadó, se hizo hombre, se hizo pecado para salvarnos, porque Cristo dio tanto por nosotros, quiso implorar al Padre por nosotros, que también nosotros tenemos que honrarle, implorar al Padre. Tenemos que también llenarnos de ese amor divino, entrar en esa actitud de acercamiento, porque Él es nuestra fuerza, Jesús es nuestra justicia. El Señor es el que quita el pecado del mundo. El Señor es el que cargó sobre el leño de la cruz nuestras enfermedades y pecados. El Señor es el que da paz en el trabajo. Él es el siervo que da la vida por nosotros, y nos va a invitar: conviértanse y crean el Evangelio, convertirse a Él, amarlo más a Él, seguirlo a Él, estar en la iglesia, buscar la iglesia, buscar el mayor tesoro, la amistad con Cristo, la amistad con la Virgen María, la amistad con nuestros hermanos, porque Él es el que ha venido a liberarnos del mal, Él es el que ha venido a anunciarnos el Evangelio, la salvación. Cristo es el Evangelio del Padre, Cristo es el Evangelio de la concordia, de la paz. Cristo es la fuente de todo bien. Por eso apoyémonos en Él, amemos más a Cristo, bendigamos mucho a Cristo, acerquémonos a Él. Él nos ayuda a vencer las tentaciones. Él nos recuerda que nosotros, como sus hijos, tenemos siempre su mano amiga. Él es el que nos ha enviado el Padre para conquistar el cielo, para ayudarnos en los momentos de batalla espiritual, en los momentos más difíciles de la tentación. Hoy le pedimos al Señor: no dejes caer en la tentación. Hoy le decimos al Señor: ayúdanos a vencer todas las dificultades, haz que nuestra vida sea para ti un acto de amor, de exaltación, de acción de gracias, sea para ti un acto de renuncia al mal. La iglesia nos recuerda renunciar a Satanás, a las obras de Satanás, y eso es apartarnos del pecado. La iglesia nos invita a que nosotros seamos conscientes que somos pecadores y que somos frágiles. Si nosotros nos hacemos los valientes, nos vamos a superar las pruebas. Tenemos que sentirnos débiles. El que nos da la fuerza es Jesucristo. Él es el amigo fiel, Él es el que nos concede la paz, Él es el que hace al hombre justo. Cristo es el que nos hace a nosotros herederos del cielo. Él es el que pone en el corazón buenos sentimientos. Él es el que pone en nuestras vidas la justificación. Él es el que nos ayuda a limpiar el alma, a ser buenos hijos. Que Él te bendiga, hermano. Él te acompaña, sigue estando en tu corazón, dándonos mucha paz. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.